Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Berenice Marín Vite. Actualmente estoy estudiando la carrera de Comercio y Logística Internacional en la Universidad del Valle de México, en Campus Tlalpan. En esta ocasión estaré presentándoles temas importantes y referentes a cómo impacta la pandemia que estamos viviendo actualmente en las operaciones en el comercio internacional y algunas otras referencias importantes. Estaré desglosando poco a poco ciertos puntos que nos ayudarán a complementar esta información para tener un mejor panorama. Bueno, el primer punto que vamos a estar tocando son los riesgos en la operación del comercio internacional, justificando el comercio o intercambio y la globalización de los mercados. Creo que en este caso afecta la operación o el riesgo de la operación la pandemia, debido a que puede haber diversos factores para que esto se pueda, se pueda hacer, como por ejemplo, en pandemia estuvieron cerrando muchas de las fronteras entre países para evitar contagios y seguir propagando el virus. También la producción se ve afectada cuando los trabajadores dejaron de estar yendo a las empresas precisamente para evitar aglomeraciones en las fábricas. Pues prácticamente no tienen una muy buena ventilación y no se pueden tener a lo mínimo de personal trabajando muchas veces en la industria porque están diseñadas ese tipo de fábricas para hacer producciones grandes. También pues no están habilitados esos espacios, no tienen las condiciones de ventilación ni con todas las medidas precautorias para evitar contagios. También pues dejemos en claro y recordemos que la pandemia dejó mucha gente sin empleo. Esto ocasionó una baja en la economía, ya que al no tener ingresos la gente dejó de consumir de una manera habitual. Esto también pues afecta a este intercambio comercial. También la globalización de los mercados pues también aumentó debido a que pues prácticamente como la gente no podía salir, entonces ¿qué hizo la gente? Crear páginas de internet y empezar a hacer sus páginas y sus ventas a más países, ampliar su red para poder vender el producto y de esta manera evitar cerrar la empresa por falta de ventas, ¿no? Entonces tiene sus pros y sus contras. Bueno, continuamos con el siguiente punto. ¿Cómo podemos medir el riesgo en el país? Pues creo que el riesgo en el país es el riesgo que tiene cualquier país frente a las operaciones financieras internacionales. Esto afecta de modo que sobre la inversión extranjera directa y, y se suele medir a través de su prima de riesgo. El riesgo que el país determina si en este país existe un escenario óptimo para la inversión o no. Si el riesgo del país es elevado, el riesgo de invertir en ese país es más alto. Cuando la prima de riesgo de un país es alto, el riesgo del país es elevado. Bueno, yo estuve viendo varias noticias y varios comentarios de que muchas empresas extranjeras estuvieron retirando sus empresas o sus inversiones de México. Esto debido a la pandemia. Entonces, yo creo que en esta parte de riesgo en el país es cómo nosotros estuvimos manejando esta situación con las empresas extranjeras que se estuvieron yendo, entonces estuvieron dejando a mucha gente sin empleo y también a las personas que estuvieron emprendiendo sus negocios, también muchísimos de esos negocios fracasaron. También yo creo que en algunos tipos de rubros es buena opción para empezar a invertir o para empezar a desarrollar un negocio porque es muy buena oportunidad, pero también es riesgoso en otros rubros ya que no hay una certeza de que la pandemia termine pronto. De hecho, es un tema muy delicado ya que
en estos momentos otra vez estamos en semáforo rojo en Ciudad de México, ya que pues la mayor parte de la población sigue sin cuidarse, sigue siendo irresponsable. No tenemos esa cultura de que estamos viviendo una pandemia, eh, de que la gente necesita seguir trabajando, pero también hay gente imprudente que sigue haciendo fiestas, sigue yendo a fiestas, sigue teniendo pues nula seguridad en la calle, o piensan que con el hecho de vacunarse ya pueden o tienen el derecho de descuidarse y de descuidar a los demás. Creo que es una parte también de cultura y de educación de parte de nosotros, el tener esa conciencia para que estos riesgos disminuyan y la economía del país crezca, también para que deje de haber tantos desempleos y tantas bajas en personas. Entonces, yo creo que es también un poquito de esta parte de riesgos que sufre el país debido a la pandemia. En este siguiente punto vamos a tocar la divergencia de los objetos y el proceso de negociación exitosa. Para esto dependemos de varios factores. Cuando decimos divergencia, nos referimos a que se refiere al momento adecuado en que las partes se sienten cómodas para realizar pagos dentro de un punto que se encuentre en los intereses de cada una de las partes, ya que sea que el exportador manifiesta la inquietud de anticipar acertadamente la viabilidad del comprador, de que le pague con la oportunidad y deberá decidir si la despacha la mercancía antes o después de recibir los fondos, suponiendo así un riesgo. En este caso, el exportador, si él decidiera elegir la mejor alternativa para seguramente lo mejor sería recibir el pago al 100% antes de enviar la mercancía y así no arriesgarse a no recibir el pago por ello o bien de forma anticipada. Para esto pues también requerimos contratos en que las partes estén de acuerdo y seguros que también ofrece la parte del importador y el exportador, ¿no? Para poder mantener esa parte de que las mercancías lleguen seguras a su destino, pese a todas las adversidades que conlleva el traslado, y de igual manera la certeza para el vendedor de que va a recibir su pago correctamente. Para esto ya existen muchísimas formas para el envío, para recibir pagos seguros. Hay instituciones que también ayudan a regular ese tipo de pagos y también pues obviamente todo se está haciendo bajo un margen legal y, y que nos permite hacer estas transacciones. Claro ejemplo está el de Amazon o alguna otra plataforma que se dedique a vender por internet. Es decir, que ya existen, por ejemplo, PayPal, que es un método seguro, y también dentro de algunas compras existen diferentes seguros que te dan que si no te llegó el producto, te lo repongan, o que si te llegó en mal estado, o que no te llegó el producto también ayuda a esta parte, ¿no? Entonces creo que a esto se refiere este punto de divergencia en los objetos y los procesos de negociación exitosa. Que ambas partes estén de acuerdo en los términos y condiciones de la negociación para poder, para poder llegar a ese punto de éxito que se requiere para poder hacer los negocios. Bueno, y ya como último punto vamos a identificar los tipos de divisas, si son blandas o duras, la cobertura de riesgo cambiario y la cobertura de otro tipo de riesgos. Y, por ejemplo, el término de divisas se utiliza para referirse a toda la moneda utilizada en una región o país. Las divisas en todo el mundo fluctúan entre sí dentro del mercado monetario mundial. De esta forma se establecen distintos tipos de cambio entre divisas, que varían de forma constante en función a diversas variables económicas, ya sea la inflación o el crecimiento económico. Con esta diferencia de cotizaciones se establecen los tipos de cambios. Al realizar estas divisas,
o estas operaciones entre divisas podemos especular sobre la fortaleza relativa de una moneda a otra y así obtener un rendimiento. La mayoría de las operaciones del mercado de divisas son entre euros o dólares. Por ejemplo, hay dos tipos de mercados de divisas. Al contado, que serían los spot. Estas son para las transacciones que son inmediatas y se considera al contado hasta un plazo de 2 días. O al plazo, que es el forward, cuando no disponemos de divisas de la transacción hasta que haya transcurrido un plazo superior a 2 días. Eh, y por ejemplo, también le está la cobertura cambiaria. Este es un mecanismo que que permite más bien al inversionista o a una empresa protegerse de la volatilidad de la moneda. Para esto se realiza una operación a futuro fijando en el presente el precio de la divisa. En inglés se conoce como currency hedge. El objetivo de este tipo de cobertura financiera es garantizar al adquisitor de una moneda una tarifa acordada previamente. Así es que es un tipo de cambio que suba, el comprador no se verá afectado. La cobertura cambiaria es útil sobre todo para empresas vinculadas al comercio exterior. Esto debido a que están expuestas al riesgo cambiario. Es decir, pueden facturar en euros, pero necesitan pagar a sus proveedores, por ejemplo, en dólares. De esta manera, estamos respaldados por un tipo contrato de que si tú compras algo y lo vas a pagar en dólares y no lo vas a pagar de inmediato, es decir, que va a llegar la mercancía primero y después lo vas a pagar, o el producto y después lo vas a pagar, o sea, tu tarifa no cambia. Se pacta al día en el que esté el acuerdo, la divisa y la tarifa que esté en ese momento. Entonces ya no va a afectar al comprador cuando le toque pagar después de un par de días y ya no cambie y no sea mayor el costo. Y tampoco afecta a la persona que esté vendiendo, ya sea que baje o no. Entonces, en esta parte nos ayuda.